Descubrimiento, conquista y colonización de América. Ubicación temporal y espacial de las rutas europeas hacia América. Causas y consecuencias del descubrimiento y conquista de América. Semana 26, sexto grado. Un saludo y un fuerte abrazo a Claudia Esther, Emily Araceli, Alejandra Abigail, Camila, Dana Granados y Jennifer Paola. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Actividad número 1. Observa las siguientes imágenes y contestamos. ¿Qué sentimientos experimentas al ver las imágenes? Se puede experimentar un sentimiento de tristeza e impotencia. ¿Sabes cuál fue el papel de la Iglesia en el proceso de conquista? La Iglesia impuso la religión a los indígenas, obligándolos a renunciar a sus creencias. ¿Te has preguntado por qué hablamos español? Sí, porque es el idioma de los invasores que también lo impusieron. Actividad número 2. Lee detenidamente el texto sobre la conquista de América. A continuación se les presenta una lectura. Recuerden hacerla despacio hasta que la comprendan. La conquista de Guatemala se inició con la entrada de Pedro de Alvarado y su ejército español mexicano, aliados aztecas y tlaxcaltecas, en territorio guatemalteco en febrero de 1524, el cual llevaba órdenes de verificar la existencia de muchas tierras ricas y extrañas gentes. A su paso por la costa del Pacífico no encontró casi resistencia, pero al llegar al altiplano encontró una oposición tenaz de los guerreros de la nación quiché, en la llanura de Quetzaltenango. Los quiches habían intentado formar una alianza con los cachiqueles y los utugiles para enfrentar a los españoles, pero estos se negaron y aunque durante la batalla, el número de guerreros quiches era mayor, la combinación de las tácticas y un aparato militar superior, después de una larga y sangrienta resistencia, en la que Alvarado asesinó al príncipe Tecunumán, dio la victoria a los invasores. En abril de 1524, Alvarado partió hacia Iximché, la capital de sus aliados cachiqueles, indígenas que formaron alianza con los españoles antes de la invasión, quienes a su llegada los tomaron por dioses. Alvarado se reunió con los reyes y preguntó quiénes eran sus enemigos, a lo que manifestaron que los tujiles, hoy territorio Atitlán, y los de Panatacat, hoy Escuintla. Alvarado estaba enojado con los tujiles porque a ellos también les solicitó refuerzos contra los quiché, pero estos asesinaron a los mensajeros y no los apoyaron. Por lo que el 18 de abril de 1524 fueron invadidos por el ejército de Alvarado, rindiéndose después de un breve enfrentamiento. El 6 de mayo de 1524, Pedro salió rumbo a Izquintepec con la caballería e infantería reforzada por los aliados indígenas para un ataque inesperado, pero los pipils resistieron por un tiempo, adentrándose al bosque tropical desde donde causaron algunas bajas a los invasores. Los españoles frustrados se contentaron con quemar las casas del pueblo y apresar a las mujeres que no habían logrado escapar. Después, con sus mensajeros, mandó decir a los indígenas que huyeron, que para evitar una mayor destrucción de sus tierras se rindieran y los inquintepecos aceptaron ser súbditos. Durante un descanso, Alvarado recibió a representantes de otros pueblos que llegaron a manifestar sus intenciones pacíficas. Es así como en 2 meses, Pedro dominaba 3 de las regiones mayas más importantes: Quiché, Cachiquel, Sutujil, además de Izquintepec y algunos vecinos de la costa en frontera con El Salvador. Es preciso destacar que la conquista de Guatemala no fue fácil y rápida, ya que se encontró mucha resistencia indígena. Prueba de ello, en 1525 y 1530, los españoles organizaron en la Sierra de los Cuchumatanes 3 campañas contra los mames, los ixiles y chajul, y el pueblo quiché de Uspantán, en las que se generaron batallas importantes y otras contiendas. Sin embargo, aunque hubo mucha resistencia indígena, el proceso de conquista continuó su rumbo hasta lograr el sometimiento de los pueblos. Actividad número 3. Escribe
¿Qué pueblos indígenas fueron aliados de los españoles en el proceso de conquista? En la lectura se pudieron dar cuenta que los pueblos fueron aztecas y tlaxcaltecas. Conquista de El Salvador. De acuerdo con la cronología del historiador Jorge Lardey Larín, Pedro de Alvarado entró a territorio salvadoreño el 6 de junio de 1524, cruzando el río Paz, Aguachapán. Pasó por dos pueblos pipils, Mopicalco y Acatepeque, cuyos habitantes huyeron ante el avance de tan numeroso ejército. El 8 de junio llegó a Aqueyatle y llevó a cabo una campaña de tierra arrasada, que consistía en quemar pueblos, asesinar y esclavizar a la población. Entre españoles y sus aliados indios, que formaban la gran mayoría de su ejército, contaba con 6.000 hombres. Cerca de Aqueyatle, se enfrentaron a miles de guerreros indígenas que se habían concentrado para enfrentarlos e impedir su entrada al Valle del Río Grande, Sancenit, que daba acceso al interior del territorio pipil. Los defensores iban protegidos con armaduras de algodón que les brindaba buena protección, pero les impedía la movilidad, siendo presa fácil de la infantería española. Pedro, para aprovechar su caballería, fingió retirada para que los persiguieran y no pudieran buscar la protección del bosque. La idea le resultó exitosa y los guerreros indígenas con su pesada armadura tuvieron una derrota. Pese a ello, los españoles sufrieron muchas bajas. De hecho, el mismo Alvarado fue alcanzado por una flecha y herido seriamente en una pierna. Los invasores permanecieron 5 días en Aqueyatle. Al proseguir su marcha en las inmediaciones de Naulingo del desaparecido pueblo de Tacuzcalco, se había preparado otro ejército pipil como último esfuerzo para frenar su avance. Sin embargo, este culminó con otra brutal matanza y esclavitud de los indígenas. El 18 de junio de 1524, la tropa de Alvarado entró a la capital pipil. Sin embargo, a su llegada la mayor parte de los habitantes ya la habían abandonado. Pedro mandó a decirles que no les haría daño si volvían pacíficamente. Como los pipils no volvían, se sintió frustrado. Esta frustración y la feroz resistencia indígena hicieron que Alvarado adoptara una actitud aún más cruel y pidió a sus soldados que apresaran y esclavizaran a cuanto indígena encontraran a su paso, incluyendo a los señores, líderes, y luego regresó a Guatemala. Alvarado regresó con otro ejército en 1525 y fundó el primer asentamiento español, la ciudad de San Salvador, Villa. Pero hubo una serie de levantamientos indígenas y la provincia de Cuscatlán se rebeló, obligándolos al abandono. El 11 de abril de 1528 se estableció otra villa de San Salvador, en el lugar conocido como Ciudad Vieja, Suchitoto. Por otra parte, una incursión del ejército español desde Honduras en 1529 penetró al oriente del río Lempa. Tras una rebelión de los indígenas de la zona, se fundó en 1530 el asentamiento de San Miguel de la Frontera por fuerzas procedentes de Guatemala, después de haber expulsado a sus compatriotas españoles. Actividad número 4. Encierra con un círculo las zonas por las que ingresaron los invasores a El Salvador. Y en la lectura se pudieron dar cuenta que las zonas fueron zona occidental y zona central. Continuamos con la lectura. La conquista de Honduras por la costa del Pacífico. Andrés Niño llegó hasta el Golfo de Fonseca en 1522. Gil González arribó en 1524 a la costa norte, intentando apoderarse de Nicaragua. Otros arribaron el mismo año, tanto para dominar el territorio, como para buscar una ruta entre el Atlántico y el Pacífico. Desde México, Hernán Cortés envió a Cristóbal de Olid, pero este decidió tomar Honduras para sí mismo. Enterado Cortés y pensando en proteger sus intereses, envió a Francisco de las Casas y en 1525 él mismo llega por tierra en la búsqueda de una salida al Caribe. Mientras tanto, desde Nicaragua, Córdoba mandó a Hernando de Soto a explorar la región noroeste, pero en la región de Olancho, Honduras, se enfrentaron a las fuerzas de Gil. La lucha por el control continuó entre las tropas de Hernán y las de Gil, pero con la llegada de Cortés con 140 españoles y 3.000 aliados mexicanos calmó la situación. Tiempo después, Cortés se retira hacia la Nueva España y nombra a Hernando Saavedra como su teniente en Honduras. La conquista de Honduras comenzó a concretarse bajo el mando de Saavedra. Pero hay que destacar la participación brutal de Pedro de Alvarado y sus auxiliares maya guatemaltecos en la región occidental.
Más adelante, Francisco Montejo continuó la conquista con campañas exitosas en la región arrasada por Alvarado y la parte central. Es preciso mencionar que los españoles no lograron conquistar la parte oriental de estas tierras. Pero simultáneamente con la invasión, se fundaron asentamientos urbanos, colonización, y se repartió en encomienda a los indígenas sobrevivientes. Los invasores esclavizaron a los indios a quienes explotaban en las minas y exportaron a otros lugares. Esta forma inmoderada y los conflictos fronterizos entre los gobernantes españoles de Honduras y Nicaragua tuvieron como resultado rebeliones indígenas desde el inicio de la conquista hasta 1546. Actividad número 5. Responde. ¿De dónde provenían los conquistadores y quién concretó la conquista de Honduras? Y nos preguntan, ¿quiénes fueron los conquistadores que llegaron a Honduras? Y son los siguientes: Andrés Niño, Gil González, Cristóbal de Olid, Francisco de las Casas, Hernán Cortés, Hernando de Soto. Y el que concretó la conquista fue Hernando Saavedra. La conquista, desde Panamá, de Costa Rica y Nicaragua, la primera expedición se realizó en 1516 bajo el mando de Juan de Castañeda y Hernán Ponce con un ejército de 40 hombres, quienes navegaron de Panamá hasta el Golfo de Nicoíe, Costa Rica. Aquí, capturaron 4 indígenas para guías e intérpretes, pero encontraron resistencia que les impidió avanzar. En 1518, una segunda expedición bajo el mando de Gil González, acompañado de Andrés Niño, llegó. Sin embargo, tuvieron problemas con Pedrarias Dávila y se vieron obligados a partir, pero frente a las costas panameñas tuvieron que desembarcar obligatoriamente. Gil y Niño, con 100 españoles y unos 400 indios auxiliares, más los guías capturados en 1516, entraron por tierra a Costa Rica. Los indígenas informaron a los invasores de ricas y bellas tierras más allá de las suyas, de un pueblo importante de grandes lagos y asiento de un cacique indígena, Nicarao. Es así que mientras Gil González entraba a Nicaragua por tierra, buscando lo que le habían informado, Andrés Niño se embarcó a lo largo de la costa nicaragüense hasta encontrar el Golfo de Fonseca, El Salvador. Cuando Gil intentó penetrar el noroeste de Nicaragua, encontró la primera resistencia indígena al mando del cacique Dirianguen. La expedición de Gil y Andrés Niño regresó cargada de oro a Panamá el 25 de junio de 1525 y luego de saber que Pedrarias Dávila quería capturarlo, escapó a Santo Domingo. Dávila organizó otra campaña al mando de Francisco Hernández de Córdoba a finales de 1523. Córdoba fue el primero en establecer asentamientos españoles. Colonización, en Nicoíe fundó Villa Bruselas, Costa Rica. También fundó asentamientos en Granada, Nicaragua, y León cerca del lago de Managua. Es así como la conquista de Nicaragua en la región del Pacífico fue relativamente fácil, en comparación con los frustrados intentos por conquistar el oriente y el altiplano, en donde a partir de 1520 los indígenas atacaban constantemente los centros mineros de interés para los españoles. Córdoba efectuó los primeros repartimientos de encomiendas de indios entre líderes y soldados de su ejército. Simultáneamente, comenzaron a explotar el oro y a esclavizar grandes cantidades de indígenas que fueron exportados a otras regiones por millares. Es preciso enfatizar que estas actividades tuvieron repercusiones para la población indígena que disminuyó considerablemente. Actividad número 6. Elabora una línea del tiempo de los sucesos ocurridos durante la conquista desde Panamá. Y pueden hacer lo siguiente: en 1516, Expedición Castaneda y Ponce. 1518, Expedición Gil González y Andrés Niño. 1520, ataques a centros mineros. 1523, se fundaron asentamientos españoles en Nicaragua y Costa Rica. Y 1525, saqueo de oro en Nicaragua y Costa Rica. Continúan con la lectura y pasamos a la actividad número 7. A partir de la información en la que se expone la forma en la que fueron sometidos nuestros indígenas, revisa nuevamente tu reflexión de la guía anterior y marca con una X la palabra que corresponde a tu respuesta.
¿Qué fue lo que vivimos? ¿Una conquista o una invasión? Lo que se dio en América fue una invasión. Y con eso terminamos el desarrollo de la guía. Solo falta que se autoevalúen. Que tengan un bonito día.